Estudio del autor Franz Kafka. Integrantes: Nuria Elizabeth López Flores y Edwin Nicolás Sigüenza Martínez. Un artista del hambre, de Franz Kafka. Asunto de la obra. La historia detalla la decadencia y muerte de un artista ayunador profesional de un circo que se muere de hambre en una jaula. Fue ignorado sistemáticamente por el público y permaneció en su jaula hasta que uno de los administradores del circo le preguntó si aún seguía pasando hambre. Su respuesta fue que la razón por la que se moría de hambre es que nunca encontró una comida que le gustara y después murió. ¿Cómo es el narrador? ¿Dentro de la historia, fuera de la historia u otro tipo? El narrador está en tercera persona, sin embargo hay opiniones de que hay cierta percepción de que el protagonista, aunque muy leve, pudiera ser como se sentía Kafka. ¿Cómo son los personajes? Protagonista: el ayunador o el artista del hambre. Personajes secundarios: el empresario, los vigilantes, dos señoras, los empleados del circo, el inspector. Y el antagonista: el público. Red actuancial. El protagonista es un artista excepcional y realista, ya que en 1890, por ejemplo, un italiano llamado Giovanni Sussi ayunó durante 45 días seguidos en la jaula de un circo de Nueva York, vigilado por un grupo de estudiantes de medicina que se aseguraban de que no comiera nada. Es posible que Kafka viera a Giovanni Sussi o a algún otro artista como él en un circo de Praga. Los demás personajes son personajes comunes, con ninguna cualidad paranormal o algo parecido. Elementos narratológicos, indicios. En el cuento El artista del hambre, el título con el desarrollo de la historia fue una estrecha relación. El protagonista es un artista que ayuna durante largos días, haciendo su arte de manera de cómo soportaba el hambre. Catálisis. Las acciones secundarias del cuento, como entonces se quedaba mirando al vacío delante de sí, con ojos semicerrados, y solo de cuando en cuando bebía un diminuto vaso, un sorbito de agua para humedecerse los labios. Secuencias. El cuento se desarrolla en una secuencia cronológica mostrándonos el principio, el apogeo del artista del hambre y luego a lo largo del tiempo la decadencia de este. Se presentan dos conflictos: la decadencia del artista del hambre y el destino del artista incomprendido. Acciones. Las acciones se ven cuando el ayunador decide trabajar en el circo, aunque el trabajo de ayunador no era muy llamativo para el público. Pudo haber renunciado a su arte y trabajar en algo más, pero era tal su amor a este, que a pesar de las condiciones del circo, aceptó y firmó el contrato que lo hacía parte del circo. Conflicto. Básicamente en el cuento el conflicto es la decadencia del arte del ayunador. Recursos discursivos. Narraciones. Las narraciones se perciben en casi todo el cuento. Por ejemplo, el caso es que cierto día, el tan mimado artista del hambre se vio abandonado por la muchedumbre ansiosa de diversiones que prefería otros espectáculos. Diálogos. Aquí podemos ver también diálogos, aunque en menor manera. Por ejemplo, perdonadme todos, musitó el ayunador, pero solo le comprendió al inspector que tenía el oído pegado a la reja. Sin duda, dijo el inspector, poniéndose el índice en la sien para indicar con ello al personaje y el estado mental del ayunador. Todos te perdonamos. También hay descripciones, pero en menor medida. Lenguaje figurado. Usa un lenguaje alegórico. Podemos entender en el cuento que representa la decadencia de lo artístico como algo que ha sido novedoso y amado por el público, de golpe deja de tener importancia y valor. Lo podemos ver a diario con algunas profesiones e incluso con algo más actual. Los personajes que salen en la tele, que un día en todos lados y al siguiente desaparecen sin que nadie se acuerde de ellos. Creo que es un reflejo de la sociedad y de cómo al fin acabamos hartos de aquellos que vemos a diario. En otras palabras, es una alegoría que nos muestra el destino del artista incomprendido. La historia. El cuento se parece mucho a la realidad, ya que la tradición del ayuno viene de tiempos atrás y siempre se había considerado algo noble. Era visto como un sacrificio y se valoraba como tal. También ahora la utilizan aquellos que quieren protestar por una injusticia. Todo ello muy alejado del ayuno como trastorno psiquiátrico, que también se da por otros motivos. Y los artistas del hambre han existido de verdad. Actuaron del siglo XVII al siglo XX. En las ferias y carnavales ocurría lo que nos cuenta Kafka. Se tumbaban para morir lentamente mientras el público los observaba. Sin embargo,
es un tanto extraña a la percepción del lector al describir ciertas situaciones, como cuando todavía está con el empresario y hace un espectáculo y cuando es contratado por el circo. Extrañamiento. Cuando se lee este cuento en primera, te atrapa al punto que no puedes dejar de leer y en segundo, te da como una sensación de melancolía, asombro y cierta tristeza. En la actualidad existen personajes sorprendentes y capaces de muchas cosas. No obstante, décadas anteriores también lo existieron. Cuando uno lee que el protagonista es capaz de soportar el hambre durante inclusive más de 40 días, te atrapa y quieres saber más acerca de él. Genera una cierta melancolía al ver que el artista va decayendo a lo largo del tiempo y, si queremos comparar con la actualidad, este tema sigue vigente ahora en día. Las personas de ahora en día en las redes sociales prefieren apoyar y reaccionar a una persona que sube un video comiendo un pedazo de pastel que a otra que practica el arte del dibujo. La decadencia del arte es algo muy palpable ahora en día. Genera tristeza, ya que al ver al leñador como al pasar de los años su arte decae y de la manera de cómo muere olvidado. Un cuento alegórico muy interesante por el contexto del cuento y su final es inevitable no sentirse triste. La deshabituación. Aunque parece que la historia contiene mucha ficción porque el protagonista puede soportar el hambre por mucho tiempo, se cree que Kafka se había inspirado en los artistas del hambre reales que actuaban en los circos a comienzos del siglo XX. En 1890, por ejemplo, un italiano llamado Giovanni Succi ayunó durante 45 días seguidos en la jaula de un circo de Nueva York, vigilado por un grupo de estudiantes de medicina que aseguraban de que no comiera nada. Identificación y conceptualización del autor. Franz Kafka fue un escritor checo de origen judío que nació en Praga, Imperio Austrohúngaro, el 3 de julio de 1883. Es considerado uno de los grandes autores del siglo XX gracias a su obra La Metamorfosis, que es considerada una de las más influyentes de la literatura universal. En sus obras se ven elementos realistas y fantásticos, teniendo temas principales como conflictos partenofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. Falleció el 3 de junio de 1924 a causa de una tuberculosis y, antes de morir, le encargó a su amigo Max Brod que destruyera una maleta donde estaban todos sus textos. Sin embargo, Brod y con la compañera de vida del autor, Dora Diamant, deciden publicar La Metamorfosis, convirtiéndose en un éxito internacional. ¿Cómo se ubica la obra entre las obras del autor? Según dicen, este fue uno de los pocos textos que Kafka no ordenó quemar y en una carta a Milena Chesanka definió a su personaje como un hombre condenado a mirar el mundo con una claridad tan encegadora que éste le resultó insoportable y se encaminó hacia la muerte. Igual que La Metamorfosis, un artista del hambre presenta el aislamiento de un personaje de la sociedad y a los demás hombres como crueles objetos detrás del favor amablemente hipócrita de cada día. Y alzaba la vista para mirar los ojos de las señoritas, en apariencia tan amables, en realidad tan crueles. El mundo exterior de Kafka es el espectador que satisface su malestar solo con el hecho de ver a un hombre bestia, a un hombre cuyo delicado tormento es la mueca para que el público, debido a su esnovismo o no, padezca con el personaje de ficción. En algún momento alter ego de Kafka es como una persona desnuda en medio de la gente vestida. Escuela movimiento se vincula al autor. Movimiento: modernismo, expresionismo, existencialismo. Género: novela, relato, epistolografía, diario. Se dice también que es uno de los pioneros en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas los conflictos partenofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. Conclusión: en mi opinión personal, este cuento es grandioso. Kafka es un gran escritor de por sí, pero la forma en cómo desarrolla este cuento es auténtica. No obstante, debo admitir que el final me pareció demasiado triste y cruel, pero analizándolo bien, debió ser así para que se entendiera mejor lo que el autor quería decirnos. Este cuento toca una temática muy interesante y palpable en la actualidad, la decadencia del arte. Las personas en la actualidad menosprecian las diferentes manifestaciones del arte, poesía, pintura, música, entre otras. Un sueño de Franz Kafka. Asunto de la obra. Desarrolla una trama onírica en la que el personaje sale a pasear en un hermoso día y se desliza como por un torrente.
por uno de los senderos que lo llevan hasta una tumba. Percibimos aquí la mutación, no solo del espacio físico desde la apacible caminata por un espacio abierto hacia la opresión del espacio fúnebre, sino también el gradual cambio de ánimo en el protagonista, que pasará desde la vivacidad del principio a la perplejidad y luego al desconsuelo del llanto. Sobre la lápida un artista escribe: aquí yace con letras doradas, claras y hermosas, pero encuentra dificultad para continuar escribiendo el nombre del difunto porque la perplejidad y desolación ganan al protagonista ante la imagen de su propia muerte. ¿Cómo es el narrador? ¿Dentro de la historia, fuera de la historia u otro tipo? El narrador está en tercera persona, sin embargo, existen opiniones de que hay cierta percepción de que el protagonista pudiera ser la exposición de cómo se sentía Kafka. Un sueño, de Franz Kafka, ya presenta la enunciación como un proceso vacío. En principio, el cuento pone en jaque la cuestión de la materialidad y rigidez que supone toda noción o postulado teórico, más específicamente cuando se trata de un objeto estético como en este caso. ¿Cómo son los personajes? Protagonistas, antagonistas y secundarios. Red actancial, funciones, parecen reales o son sobrenaturales. Protagonista: Joseph K. Personajes secundarios: el artista, los dos hombres que sostenían una lápida. ¿Cómo son los personajes? Joseph K. El protagonista es un ser extraordinario, pues la manera en cómo de un paso a otro aparece en un lugar diferente al que se imaginaba. El artista es una persona que trataba de escribir hermosamente la información en una lápida en el cementerio. Los dos hombres que sostenían una lápida eran solamente dos personas que Joseph miró sostener una lápida en el cementerio para que ésta quedara bien. La red actancial. El protagonista es un artista excepcional, ya que durante estaba dormido soñaba con salir a pasear, pero de un momento a otro se volvió extraño, pues al dar solo 2 pasos apareció en un cementerio, donde observaba como un artista escribía en una lápida algo que resultó ser su nombre. Los demás personajes son personas comunes, son 2 que colocan bien una lápida y una persona considerada un artista por escribir en una lápida. Identifique elementos narratológicos, indicios, catálisis, secuencias y acciones. El conflicto. Indicios. En el cuento Un sueño, el título con el desarrollo de la historia tienen una estrecha relación. El protagonista es una persona que tiene un sueño sobre él mismo, quien se enfrenta a su muerte en dicho sueño. Catálisis. Las acciones secundarias del cuento, como: entonces se quedaba mirando al vacío, delante de sí, con ojos semicerrados, y solo de cuando en cuando bebía en un diminutivo vaso un sorbito de agua para humedecerse los labios. Secuencias. El cuento se desarrolla en una secuencia cronológica mostrándonos cómo se desarrolla todo el cuento. Se presenta un conflicto, el destino de Joseph, al soñar su muerte y ser parte de todo el proceso. Acciones. La acción se ve cuando K decide escarbar con sus manos la tierra, la cual parecía estar preparada para que cayera dentro del hoyo que había bajo él, pues entiende que ya es muy tarde para tratar de disculparse. Conflicto. Básicamente en el cuento el conflicto es el destino que le espera a K, que por ende es su muerte. ¿Cómo son los recursos discursivos utilizados? Descripciones, narraciones, argumentaciones, diálogo, monólogo, etc. Descripciones. Era un día hermoso y K quiso salir a pasear, pero apenas dio 2 pasos, llegó al cementerio. Vio numerosos e intrincados senderos, muy numerosos y nada prácticos. K flotaba sobre uno de esos senderos como sobre un torrente, en un inconmovible deslizamiento. Narraciones. Las narraciones se perciben en casi todo el cuento. Esta vez K lo miró y advirtió que estaba profundamente perplejo, pero sin poder explicarse el motivo de su perplejidad. Toda su vivacidad anterior había desaparecido. Esto hizo que también K comenzara a sentirse perplejo. Cambiaban miradas desoladas. Había entre ellos algún odioso malentendido que ninguno de los dos podía solucionar. El lenguaje figurado, sarcasmos, hipérboles, detalle, humor, tensión, etc. El estilo literario de Franz Kafka se caracterizó por ser oscuro, profundo y laberíntico, dotado de un lenguaje bien elaborado y preciso. En la obra kafkiana hubo aspectos referentes a su vida personal, en especial la relación con su padre y la pérdida de sus hermanos a temprana edad. Usa un lenguaje alegórico. En los escritos de Kafka se persiguió lo psicológico y arquetípico, es decir,
Él se encargó de crear personajes con rasgos singulares, siempre atrapados en lo complicado y angustioso. En su obra hubo también características del existencialismo y plasmó además sus ideas anarquistas y socialistas. La historia se parece a la realidad, es extraña, sobrenatural, extraordinaria, etc. Creo que es parecida a la realidad, pues el relato de Kafka comienza dando cuenta de la realidad endeble propia del discurso literario, cuando coloca al personaje de K en la complejidad que supone del discurso propio del sueño. De esta manera anticipa ya los rasgos propios del lenguaje literario, lo intrincado y paradójicamente lo que lo hace fascinante. K quiso salir a pasear, pero apenas dio 2 pasos, llegó al cementerio. Vio numerosos e intrincados senderos, muy numerosos y nada prácticos. Era como si allí reinara un gran júbilo. De hecho, que el personaje se mueva en el terreno del cementerio es significativo, ya que determina connotativamente algo más que el sentimiento de muerte del personaje. En definitiva, la ausencia o el desdibujamiento de las voces se configuran como otra muerte dentro del texto. El extrañamiento. Explicar de qué manera se logra este efecto, qué emociones se alcanzan por este medio al leer esta obra. Cuando se lee este cuento, en primera te atrapa al punto que no puedes dejar de leer, y en segundo te da como una sensación desde perplejidad hasta fascinación, melancolía y cierta tristeza. Esto se siente a medida se va leyendo el cuento, se siente una conexión entre uno mismo y el personaje, ya que muchas veces podríamos haber soñado sobre el tema de la muerte, tema que se ve dentro del cuento. La deshabituación. Explicar de qué manera se logra este efecto, por qué parece creíble lo leído. Parece una historia, ya que muchas personas suelen intentar soñar cosas que desean que pasaría. Sin embargo, muchas veces estos sueños toman un giro diferente, mostrando algo que se relaciona con nuestros pensamientos e incluso con algo de ficción que hemos guardado en nuestra memoria que pudimos haber observado durante el día, y es allí donde este cuento se consideraría creíble, ya que en algún momento podemos soñar con nuestra muerte o la de algún familiar, y se siente como si en ese momento estuviesen ocurriendo las cosas. ¿Cómo se ubica la obra entre las obras del autor? Se ubica como un relato más de este autor que a la vista de los demás describe el destino del autor, el cual es la muerte de él, donde se da cuenta que ya no es momento de pedir disculpas. A mi punto de ver, puede ser un cuento con una reflexión, ya que muchas veces dejamos de lado el pedir disculpas en el momento preciso y queremos hacerlo cuando ya no es necesario hacerlo. ¿Con qué escuela o movimiento se vincula el autor? Movimiento, modernismo, expresionismo y existencialismo. Géneros: novela, relato, epistolografía y diario. Conclusión. En el cuento titulado Un sueño y escrito por Franz Kafka, podemos analizar varios elementos muy interesantes que Kafka utilizó para hablar sobre un sueño que habla sobre la muerte principalmente. Joseph K., el protagonista de la historia, soñó algo muy espeluznante y a la vez hermoso, su muerte, y muy posiblemente quería con mucho anhelo que el sueño se hiciera realidad, ya que al final de la historia podemos leer: encantado de su visión, despertó. Aunque la historia no nos describe concretamente y específicamente acá, podemos concluir algunas ideas sobre él. Es una persona posiblemente trastornada de la realidad. En lo que soñó pudimos leer varios detalles muy abrumadores. Hay muchas posibles razones de su entusiasmo por su muerte. También podemos decir que él se sintió realizado en la vida y cumplido con todo lo que debía. Puede morir en paz. Nadie se escapa de la muerte. Es algo imparable, imperdonable, inevitable y asimismo misterioso. Desde el principio de los tiempos, los humanos hemos ido interpretando lo que la muerte significa. ¿Y qué hay después de la muerte? Las respuestas son muy variadas y hay muchas en mi opinión.